Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sesión número 6 o nuestro tema número 6, donde hoy analizaremos lo que es el ingreso, lo que son los gastos y lo que nos plantea el resultado empresarial desde el punto de vista de la contabilidad. Eh, Nuestro objetivo es que usted conozca básicamente la diferencia entre un ingreso y un gasto y que esto determine qué tan buenos resultados empresariales le va a aportar a la empresa este análisis contable que nosotros pretendemos realizar a través de los procedimientos o técnicas contables. Bueno, pues empecemos. Iniciar por establecer lo que es el ingreso, ¿sale? El ingreso se denomina al incremento de los recursos económicos que prestan una organización o una persona o un sistema contable y que constituye un aumento neto al patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Que es la adquisición o el incremento de algún recurso, algún edificio, algún terreno, algún patrimonio que nosotros vamos a incrementar para lograr que nuestra organización o nuestra persona tenga más bienes o mayor patrimonio. Esto implica que nosotros o las empresas van a buscar siempre como parte de su actividad incrementar su patrimonio, ya sea a través de bienes de consumo estándar, esto es que tienen una vida de entre 1 y 5 o 6 años, o bienes duraderos, como son los terrenos, los edificios, las bodegas, ¿no? Que estas incrementan considerablemente el valor del patrimonio neto. El ingreso se puede clasificar bajo tres rubros grandes, aunque estos no serían los únicos. Desde el punto de vista de los ingresos públicos, son aquellos que recibe el Estado por el cobro de impuestos, por el cobro de multas, por el cobro de, de concesiones y de todo el sistema recaudatorio que los gobiernos tienen, ¿no? Pasando por las multas, pasando por las delegaciones o pasando por los juzgados, ¿no? Cuando nosotros hacemos un trámite, esto siempre implica un costo y con ello el ingreso público aumenta y luego se transforma en presupuesto, ¿no? Luego tenemos los ingresos privados, los que atañen a las empresas privadas o los grupos privados que tengan o no tengan fines de lucro. ¿Vale? Montar una empresa, crear un producto, hacer un proceso de ventas y que este proceso de ventas llegue a destino, se realice la venta y nosotros incrementemos nuestro patrimonio en función de intercambiar mi producto por un servicio. Y los ingresos ordinarios, aquellos que se obtienen de manera consuetudinaria, es decir, habitual, como son el salario y los pagos regulares. Usted va al trabajo y cada quincena sabe que le van a dar su salario si las condiciones son normales, ¿no? Usted va a su negocio y sabe más o menos cada semana cuánto es el ingreso promedio, ¿no? Usted es una persona que trabaja por su cuenta, a lo mejor un carpintero, a lo mejor un plomero, y sabe que cada tipo de arreglo o trabajo tiene un costo y que ese será su ingreso promedio. Por lo tanto, aquí lo interesante es que todos buscamos, seamos empresas, seamos personas, seamos trabajadores independientes, buscamos incrementar nuestros ingresos como parte de la estructura de beneficios de beneficios sociales en las que estamos inmersos. Más dinero, mayor beneficios y por lo tanto mayor estabilidad tanto emocional como social, porque tenemos una economía o tenemos patrimonio que sustente los gastos que se puedan presentar. Después tenemos otro bloque de grandes ingresos, pero estos son desde el punto de vista económico, ¿no? En los cuales nosotros vamos a analizar que aquí se mezclan tanto elementos de la economía como de la contabilidad. Y tendremos en primer lugar los ingresos extraordinarios, aquellos que provienen de un evento o acontecimiento imprevisto, ¿no? Imagínense que se saca por ahí el melate o le pega la quiniela, ¿no? Del fútbol o
A lo mejor su papá en vida le hereda un bien y bueno, no lo tenía pensado, pero aún así llegó. ¿Sale? Los ingresos totales, ¿no? Que es la sumatoria de lo percibido por una organización o una empresa por motivos de su actividad comercial, ¿no? Cuánto gané en términos de un año sin considerar el pago de impuestos, que, bueno, evidentemente la empresa tendría que hacer. El ingreso marginal, que en microeconomía se llama así al incremento de la venta total de un sector cuando se posiciona una unidad más de lo esperada. Imagínese que usted en la temporada de próxima de Semana Santa, usted va a vender 300 bikinis previo a la Semana Santa y resulta que vende 600, ¿no? Hay un ingreso que está fuera de la expectativa y que usted evidentemente lo agradece y que eso va directamente a su patrimonio, ¿no? O, por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? Donde la gente que vendía el gel antibacterial tenía ventas estables y de repente esas ventas se triplicaron o cuatriplicaron, o la gente que vende los tanques de oxígeno o que renta los tanques de oxígeno, ¿sale? Venden una unidad más y por lo tanto eso ya es ganancia y va directamente al patrimonio. Y luego tenemos el ingreso medio, que es un indicador obteniendo del promedio de los productos vendidos, es decir, el ingreso total entre las unidades vendidas. No es otra cosa más que determinar realmente cuánto es nuestra ganancia, ¿no? Y eso se le conoce como el ingreso medio. Si yo vendo 100 trajes de baño, ya obtengo mi ingreso medio. Si vendo 200, establezco mi ingreso producto de las ventas, pero si vendo 210, lo transformo en un ingreso marginal. Y por lo tanto, todos son buenos desde el punto de vista que van directos a patrimonio, pero hay unos que, bueno, bajo lo explicado, son mejores. Y por lo tanto, bueno, pues son las estructuras que nosotros tenemos para hacernos de patrimonio. Los ingresos, en la contabilidad, un ingreso se considera el aumento del patrimonio, hemos dicho, ¿no? Y entonces esto nos permite establecer que muy normalmente decíamos que, bueno, pues para lograr el ingreso nosotros necesitamos incrementar los activos y que los pasivos sean menores y por lo tanto eso nos dará evidentemente un incremento en el patrimonio. Este cálculo es muy simple, ¿no? Y contempla que para que aumenten los activos, ya sea por la venta del producto, ya sea por el incremento de socios, ya sea por eventos extraordinarios, pero siempre buscamos que nuestros activos sean mayores a nuestros pasivos. Por lo tanto, siempre vamos a buscar que el ingreso por ventas sea mucho más alto, donde se establezca un precio de salida del producto alto con costos bajos, ¿no? Y esto nos va a permitir generar una ganancia desde el punto de vista final, porque imagínense que yo hago un producto barato en fabricación y lo vendo en 400 o 600% más ya al consumo final. Tengo asegurada la ganancia y por lo tanto el patrimonio. Esto sucede prácticamente con todos los productos que son exitosos o todas las marcas de productos que son exitosos. De repente no nos damos cuenta de la ganancia tan grande que tienen las empresas por la venta de sus productos, pero más sin embargo, bueno, pues es un proceso que es natural en las empresas. Si nosotros pudiéramos saber el costo de fabricación de una botella de Coca-Cola, si pudiéramos saber el costo de producción de una botella de agua de un litro de Bonafont, realmente nos espantaríamos del precio que pagamos por el artículo. Pero es la manera en que las empresas aseguran una ganancia alta y por lo tanto ingresos altos. Y ya pasando a la contraparte, bueno, un gasto es un egreso o, en términos coloquiales, una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto o un bien. Esto es, un gasto es solventar una salida de dinero, ¿no? Y bueno, en eso somos expertos todos los consumidores, porque todos los días nosotros pagamos dinero por la adquisición de un bien o un servicio, sea de manera directa, sea de manera
indirecta. Lo cierto es que nosotros estamos muy familiarizados con este término porque prácticamente todos los días nosotros gastamos dinero. Y esto nos hace, bueno, pues prácticamente expertos, ¿no? En el área de los gastos. Ya en términos más serios y mucho más técnicos, un gasto se define como un decremento en el patrimonio neto de las empresas, ya sea en forma de salida o disminución del valor de los activos. En contraparte con los ingresos, el gasto pues no es otra cosa más que la disminución de mi activo. Y cuando yo disminuyo mi activo, pues evidentemente mi patrimonio se va a ver disminuido. ¿Sale? De acuerdo de reconocimiento o aumento de pasivo, siempre que no tenga la consideración en distribución monetaria o a los socios propietarios. Aquí hay una disminución del activo y hay un incremento en el pasivo. Y aquí los empresarios o los socios ven disminuido su patrimonio producto de las deudas que tienen. Las empresas se pueden endeudar por múltiples situaciones, ¿no? Normalmente todas están muy bien controladas, a excepción de la que estamos viviendo, ¿no? El 95% de las empresas en México no estaba preparado para lo que se vino el año pasado, ¿no? Nadie consideraba, incluso digo, un gran porcentaje de la población no consideraba que prácticamente el aparato productivo, esto es el conjunto de todas las empresas, se iba a detener. ¿No? No hay más bien una estructura, un plan que considerara, perdón, esta variable y prácticamente el año pasado todas las empresas fueron trabajando a ciegas, ¿no? O con medio ojo o con un cuartito de vista, ¿no? Porque la verdad es que este terreno es un terreno que nadie había experimentado. La verdad es que nunca había pasado algo así en el mundo, ni en la guerra, porque la guerra está muy bien estructurada desde el punto del análisis administrativo, desde el punto del análisis contable, y eso te ayuda a poder mover las piezas para que los efectos no sean tan brutales. Pero hoy no había una variable que nos enseñara cómo manejar una empresa en tiempos de pandemia, ¿no? Seguramente por ahí de 2022, perdón, habrá libros que hablen de esto. Y seguramente serán, pues muy leídos porque sí es un enfoque que deberemos estudiar porque digo, no será la primera vez que se dé esto. Seguramente se va a dar en pues, 10, 12 años y esto implica que estemos listos y preparados para tal vez un proceso más fuerte, más complicado, ¿no? Tanto los ingresos como los gastos deben estar contemplados en el plan general de la contabilidad, ¿no? ¿En qué momento un gasto se convierte en algo peligroso? ¿En qué momento el ingreso me está generando una buena ventaja competitiva? Y por lo tanto, estos factores son de análisis muy extenso por parte de los contadores. Y básicamente, bueno, entre ingreso y gasto tenemos que hacer un análisis. Entonces, les decía, tenemos que estar listos con gastos e ingresos contemplados en el plan nacional, perdón, en el plan general de la contabilidad. Disculpen ustedes. Los tipos de gastos dentro de una empresa básicamente serán dos en un bloque fuerte. Serán los gastos operacionales, que son los que se hacen en pro de la empresa, que generan ingresos tales como los gastos administrativos, ¿no? La compra de papelería, la capacitación al personal administrativo, los procesos de capacitación, que son gastos de operación, el manejo de los sistemas de seguridad de la empresa, ¿no? La enseñanza de nuevos métodos de fabricación al personal obrero, son gastos operacionales que se hacen con el fin de que la empresa se vuelva más eficiente. Y luego tendríamos los gastos no operacionales, que no garantizan un ingreso, pero son necesarios para la empresa, ¿no? Como el pago del internet, el pago del teléfono, el pago de la luz, el pago del agua, que son gastos que nosotros tenemos que hacer cotidianamente. Entonces, los primeros son los gastos operacionales que nosotros sabemos que va a regresar
lo que gastamos, ¿no? Y los gastos no operacionales son cosas que tenemos que pagar para que la empresa funcione correctamente. Luego tenemos una clasificación que tiene que ver con cómo gastamos, ¿no? Y tenemos los gastos fijos, que son aquellos gastos que siempre van a estar mes a mes y el periodo pues no cambia, ¿no? Y la cantidad normalmente no cambia. Luego tenemos los gastos variables, que normalmente son imprevistos con los que todos tenemos, incluso las empresas, ¿no? Y que por ahí debemos tener ahí como un guardadito, si es posible, para hacer frente a ellos. No siempre se puede, no siempre es posible desde el punto de vista del inversor o de la persona tener un guardado para poder solventar una adversidad, pero sería lo ideal, ¿no? Y finalmente el gasto inesperado, que es que este puede ser para una emergencia o puede ser para un evento inesperado que me va a dar una gran cantidad de dinero a ganar, ¿no? Las empresas que trabajaban en el sector salud o que tenían aparatos del sector salud, hoy son más ricas. Las empresas de internet hoy son más ricas que hace un año, ¿no? El mismo Zoom es una empresa que ya existía desde hace 4 o 5 años, que la conocíamos, pero hoy todo el mundo la conoce. Y evidentemente tuvieron que invertir para hoy empezar a generar mucha ganancia, ¿no? Netflix ya lo conocíamos, pero tuvo que invertir más para generar mucha mayor ganancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Amazon, ¿no? No sé si por su casa, tiro por viaje, pasan las camionetas, ¿no? De entrega de mercancías, ¿no? Y entonces, todas estas empresas invirtieron para obtener una ganancia. Son gastos inesperados, pero es que se van a recuperar. Y una vez que tenemos ingresos y gastos, podemos determinar el resultado empresarial. El resultado empresarial también se va a medir con el resultado contable, que no es otra cosa más que la obtención de las pérdidas o ganancias que tenemos dentro de nuestro año fiscal. Ahí podremos analizar que también funcionó mi gasto o mi ingreso en relación a la empresa, ¿no? Difícilmente las personas en lo normal hacemos una determinación de resultados. O sea, al final del año nunca nos detenemos a pensar si mis ingresos fueron mayores a mis gastos o mis gastos fueron mayores a mis ingresos y por qué pasó esa relación, ¿no? Simplemente, bueno, podemos decir que fue un buen año o un mal año, pero no le damos el contexto de análisis, que es algo que nosotros deberíamos hacer porque somos administradores. Como nosotros bien sabemos, el resultado contable se ejecuta el 31 de diciembre, ¿no? Y bueno, nosotros tendríamos que determinar qué pasó al 31 de diciembre, si tuvimos una ganancia o si tuvimos una pérdida, ¿no? Y bajo qué rubros llegamos a ese análisis, ¿no? Debe haber un sustento técnico y debe haber un sustento sistemático acerca de cómo llegamos a esa conclusión. Por lo tanto, ahí es donde nosotros empezamos a analizar, ¿no? Cómo nos fue. Seguramente previo a que llegara el 31 de diciembre, nosotros teníamos ya una cantidad de información determinada para saber cómo nos iba a afectar un buen rendimiento o un mal rendimiento. Al final a lo mejor ya no pudimos contrarrestar el mal año o el buen año o el regular año que tuvimos y bueno, tendríamos que hacer un análisis para el siguiente año no volvernos a equivocar, ¿no? Y tener una capacidad para revertir dichos resultados. También por ahí nosotros vamos a tener resultados contables o financieros y resultados fiscales. Tenemos que hacer la diferencia, ¿no? El resultado contable es un estado donde determinamos la pérdida o la ganancia de las operaciones de la empresa.
Y el resultado fiscal es cuánto voy a tener que pagar de impuestos respecto de las operaciones que yo realizo. Y estos elementos deben ser separados para identificar si el nivel de ganancias es lo suficientemente sustentable para que la empresa siga funcionando o para que la empresa busque otra manera de pagar sus impuestos y de pagar sus elementos fiscales. Por lo tanto, sí es necesario hacer una distinción entre esos dos factores. Una vez que analizamos que dentro de la empresa habrá resultados positivos y negativos y que estos determinan qué tan bien o qué tan mal se manejaron los ingresos y los gastos, nosotros pasaremos a lo que es la nómina del personal. La nómina del personal no es otra cosa más que la suma de todos los registros de los sueldos y de los salarios de los empleados, ¿sale? Más las bonificaciones y las deducciones que tengamos que hacer. Nosotros sabemos que para poder trabajar nosotros necesitamos contratar a personas y que estas personas trabajan por dinero, ¿sale? Más allá de que les guste su actividad, que la hagan con pasión y la hagan con toda la capacidad que ellos tienen acumulada durante los años, nosotros sabemos que, bueno, mientras más capacidad, mientras más resultados tenga el empleado, más será el cobro que él determine por la actividad que realiza. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada a cada uno de los empleados por los servicios prestados. Y por lo tanto, esta nómina se tiene que hacer constantemente, independientemente de que cambiemos de personal o de personas con mayores o menores capacidades. Desde el punto de vista de la sociedad, la nómina es importante pues porque le da a las personas una cantidad de dinero con la cual pueden solventar sus gastos, su diversión, su educación o el pago de servicios para su familia, y esto nos permite que haya otras empresas que puedan desarrollar diferentes productos y servicios a las cuales también nosotros, bueno, las cuales también van a pagar la nómina y va a suceder exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que el salario sea pagado en tiempo y en forma. Una de las reglas más importantes de la nómina es que no nos importa si la persona trabaja bien o mal. Con el hecho de llegar a su puesto de trabajo y estar durante su jornada laboral, ya se ganó su dinero y por lo tanto tenemos que pagarlo en tiempo y en forma. La nómina va a tener una clasificación, tiene múltiples variantes, aquí solamente vamos a analizar algunos de sus elementos para darles una referencia de lo que es y por qué es importante. Según su presentación, la nómina se puede dividir en dos grandes bloques. La nómina manual, que se elabora a papel y lápiz, ¿no? Normalmente son empresas muy muy pequeñitas las que hacen su nómina. Cuando estamos hablando de 10, 12 personas a lo máximo, normalmente las personas lo hacen de manera manual. Esto no quiere decir que no tenga validez o que no se tomen en cuenta, perdón, las leyes y reglamentos que nosotros debemos considerar para realizar una nómina, ¿sale? Porque también está dentro de los criterios de las normas internacionales financieras o contables, ¿no? Y también tenemos la nómina electrónica, que es un proceso ya con un programa y con aplicaciones en las cuales nos va diciendo cómo registrar las diferentes operaciones que se dan en la empresa, ¿vale? Por lo tanto, este proceso sí es importante llevarlo a cabo con medios electrónicos y bueno, al final llegaremos al mismo resultado, ¿vale? Pero la presentación normalmente en la nómina manual es para empresas muy muy pequeñitas y la nómina electrónica ya para empresas que tienen pues mucho personal y que tiene múltiples formas de pago. En este contexto hay dos formas de pago. Bueno, en México hay un poquito más, pero no son muy comunes. Normalmente pagamos de manera semanal y se paga a las jerarquías más bajas de la empresa, los obreros calificados, personal de limpieza, personal general,
¿no? Vigilantes y este tipo de personas. De puestos, perdón, no son personas, de puestos, ¿vale? Y luego tenemos la nómina quincenal, que normalmente es el lapso que se considera común en México para el pago de personal administrativo, para el pago de personal gerencial y incluso para algún sector de personal directivo, ¿no? También hay una forma de pago en México que es la catorcenal, que es la forma más correcta de hacer el pago de la nómina, pero pocas empresas lo llevan a cabo. Por eso no lo introdujimos en el contexto del apunte o de la diapositiva. ¿Sale? El pago catorcenal es muy simple, ¿no? Es un miércoles sí, un miércoles no, ¿no? Que es la manera más correcta para poder registrar el trabajo. Si encuentran una empresa que les pague así, adelante, tómenlo. Es una manera muy correcta de manejar sus ingresos y sus gastos. Y habla de una empresa muy seria. Y luego tenemos la clasificación según el tipo de personal. Tenemos la nómina ejecutiva, ¿no? Evidentemente para directivos, gerentes, subgerentes, encargados, supervisores de área, ¿no? Jefes de área, los cuales, bueno, tienen unos salarios representativos que normalmente pocas personas pueden acceder. La nómina de los empleados, esto es de los mandos medios que nosotros tenemos en la empresa, ¿no? Y luego la nómina de los obreros, ¿no? Que evidentemente es la que se paga por semana. Y disculpen la foto, ahí salí muy panzoncito, pero pues bueno, esos son los efectos de la pandemia. Evidentemente la nómina va a tener diferentes partes o va a estar integrada por diferentes partes. Aquí la vamos a dividir en tres grandes bloques. Este, con la finalidad de explicar cómo se compone. ¿Sale? Las partes de la nómina se van a dividir en tres elementos. Los elementos de vengados, que es el valor total de ingresos que obtiene un empleado en el mes o en la quincena. Este valor está compuesto por el salario básico más las horas extras, más los recargos diurnos y nocturnos, los días festivos, las comisiones y a lo mejor el auxilio de transporte o el auxilio para pago de internet, ¿no? Que ya es una obligación para el trabajo en línea. Entonces lo de vengado es todo lo que cobra el trabajador durante una quincena o un mes producido por sus horas extras, por sus premios, por sus bonos, por el pago, no sé si han visto algunas empresas que para los vendedores les da sus celulares para recargar su celular. Si trabajas en un home office, el pago del internet, el pago de la luz, que debería ser una obligación. Luego vienen las deducciones, que no es otra cosa que el descuento que yo le voy a hacer al trabajador por pensiones alimenticias, por aportaciones al sector salud, por a lo mejor algún préstamo que tiene con la empresa, a lo mejor una falta que pueda tener y evidentemente sus impuestos, ¿no? Entonces todas esas serán las deducciones y las apropiaciones, que son los valores que la empresa debe pagar como salud y pensión en los porcentajes que le corresponden por riesgo profesional y los aportes prefiscales. Entonces las deducciones son todo lo que yo le voy a hacer por que faltó, porque llegó tarde, porque tiene que pagar la pensión alimenticia y las apropiaciones son por el pago del seguro, por el pago de los impuestos, por el pago de el Afore, por el pago del Infonavit, etc, etc, etc. Entonces, la nómina va a estar compuesta por lo que va a cobrar menos las deducciones y las apropiaciones. Y bajo este esquema, nosotros podemos realizar el desarrollo ya prácticamente de los procesos de la nómina. Se llaman apropiaciones porque, a diferencia de lo de vengado, que deben pagarse al finalizar del mes, las apropiaciones se pagan en los primeros días del siguiente mes o un año después, dependiendo del concepto que se deban apropiar. ¿Sale? Esto solamente sucede en algunos países, ¿no? En México esto no sucede y se pagan prácticamente al inicio del mes. Por ejemplo, el seguro social se paga bimestralmente, ¿no?
O sea, cada 60 días nosotros pagamos seguro social, aunque a nosotros se nos haga el descuento cada quincena. Esto se hace para que usted no sienta que el descuento es muy fuerte y sienta que lo están robando. Entonces, de esa manera, el trabajador no lo siente tan pesado. Y las apropiaciones, bueno, tienen que ver con los pagos del seguro social, las cuotas, los importes y todos aquellos porcentajes que nosotros tenemos que pagar como parte de los derechos y las obligaciones que tenemos como trabajadores y pertenecientes a un país. Y estos elementos se van a llevar a cabo a través de diferentes mecanismos que son los impuestos, pero desde el punto de vista contable, uno de los referentes que nosotros tenemos que determinar para la fijación de precios y también desde el punto de vista de la economía es el IVA, que es un instrumento muy conocido en nuestro país. De hecho, siempre lo pagamos. El impuesto al valor agregado es un gravamen, o sea, es algo que gravamos y se aplica en México desde 1978. Este impuesto se carga a los bienes y servicios que nosotros compramos de manera directa y actualmente equivale al 16%. Hace algunos años en el sexenio de Calderón era el 15%, pero bueno, por circunstancias económicas, o al menos eso dicen los gobiernos en ese tiempo, se subió a 16, ¿no? Con el ingreso del presidente hace 2 años, la frontera busca ser más competitiva y establece un impuesto del 8%. Y dirán, bueno, ¿por qué la diferencia? Bueno, porque en Estados Unidos los impuestos también son bajos y la gente normalmente que vive muy cercana a la frontera pasa a comprar sus víveres a los pueblitos de Estados Unidos y regresa porque son más baratos, ¿no? Entonces, para que la gente no compre y no le ingrese Producto Interno Bruto a Estados Unidos, decide bajar los impuestos y que el Producto Interno Bruto se quede aquí en el país, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que en la frontera es más barato. Y como ustedes también saben o deben saber, los salarios son mucho más altos en la frontera. También debido a esta situación que tienen muy particular con los Estados Unidos. Ha dado buenos resultados esta política y bueno, en lo normal, en la Ciudad de México y el Estado de México, hablaremos del 16%. El IVA es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los contribuyentes, como en la nómina el ISR, el IVA se aplica sobre el consumo. ¿Sale? Ustedes van a comprar una cerveza, ¿no? Porque hace mucho calor y tómala, 16% más, ¿no? Van a comprarse, sobre todo en los locales legalmente establecidos, se van a comprar en la tienda unas papitas, ¿no? Sabritas, tómela, 16% más, ¿no? Del precio que originalmente debería de pagar. Aunque nosotros llegamos y pagamos los 20 pesos, 16 pesos del producto y nosotros no vemos el IVA, sí está marcado en los tickets que nos dan y que podemos revisar. Ustedes van al Walmart y ya les dice IVA tanto, ¿no? Y se van a espantar de cuánto les cobran. Y el IVA sí es un factor que, bueno, determina una carga impositiva desde el punto de vista del gobierno, pero que nosotros tenemos que pagar. Y en las operaciones contables tenemos que registrar. Así que les dejo este ejemplo que vamos a discutir un poquito en clase para que vea cómo funciona el IVA y qué tan desventajoso es para la población en general. Y sin más que agregar, nos vemos en la clase Zoom. Espero que hoy sí me pregunten y les mando un saludo y nos vemos en un ratito.